Cordial saludo. Mi nombre es Zulay Cristina. En compañía de Beatriz Liliana, desarrollamos un ensayo académico que examina desde la planeación estratégica y el desarrollo del talento humano bajo una perspectiva de pensamiento sistémico aplicada a las organizaciones modernas. Las autoras proponemos abandonar los modelos rígidos de gestión y mecanicistas para adoptar unas estructuras de competitividad flexibles que reconozcan al talento humano o a las personas como el eje fundamental para la competitividad y la innovación. El desafío contemporáneo a las organizaciones contemporáneas y estratégicas enfrentan siempre una caracterización por incertidumbre, a la globalización, a la transformación tecnológica. Pero la competitividad en el conocimiento siempre estará basada en otro tipo de escenario. Este escenario deberá configurarse, deberá mirar las necesidades que tiene toda la población. En este escenario, la planeación estratégica ya no podrá entenderse como el ejercicio mínimo de ser algo aislado, sino que siempre será un proceso dinámico, estructurado, que reconozca la cultura, que se vaya más allá de la globalización, que transforme las necesidades del talento humano. Este, este desafío siempre va a incorporar la cultura, las personas, el aprendizaje y todas las necesidades que tenga la organización. La organización deberá adaptarse y mirar de forma sistémica cómo no depende de una estabilidad, sino que siempre va a depender de articular las capacidades y las necesidades para la demanda y poderse sostener en toda la estructura estratégica de una población globalizada. Además, pensar en transformación de las organizaciones siempre tendrá que llevarnos del mecanicismo a la adaptabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos mirar que ya los modelos de gestión mecanicista tienen que pasar a modelos flexibles, a una gestión estratégica y muy holística, centrado siempre bajo modelos, desde los modelos jerárquicos. Deberá descentralizarlos y orientarlos a siempre la eficiencia, la operatividad, enfrentarse a que los límites no son tan importantes en contextos actuales. Hay que planear, hay que reconfigurarse, manejar desde una comunicación unilateral a una comunicación bilateral, a reconocer que las organizaciones siempre aprenden, que se deben adaptar al cambio y que otorgan una relevancia al desarrollo del potencial humano, a mirar que la potencialidad del capital humano siempre va a transformar la productividad ciega y la supervisión de tareas, a buscar que el potencial siempre va a ser un elemento preponderante para la sostenibilidad y el avance de las organizaciones. Además, la planeación estratégica moderna debe realizar y construir unas redes de relaciones sociales y unas redes tecnológicas. Debe enfrentarse a unir la cultura, los procesos y las personas. Además, las relaciones, las relaciones entran a jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque la planeación estratégica moderna rechaza toda fragmentación bajo una mirada sistémica. Las organizaciones se entienden que deben comprender las redes de relaciones desde unas decisiones que, si bien se fragmentan, van a afectar simultáneamente a todos los factores que influyan en la organización. Por tal motivo, nuestro llamado es que a las organizaciones siempre deben integrarse desde sus dimensiones, siempre deben de estar a la vanguardia y que esa parte del talento humano siempre va a ser el eje motivador para que los procesos avancen. Desde la planeación estratégica, para que sea efectiva, debe integrarse y resignificarse muchísimos elementos. ¿Por qué? Porque lo más importante sería realizar un buen diagnóstico de necesidades. Nos presentaría el diagnóstico estratégico, que es el punto de partida que nos permite y nos identifica cuáles son los retos, las oportunidades, las capacidades, los riesgos y las intenciones y las limitaciones que podemos tener en una organización. A partir de eso tenemos que integrar la misión y la visión, que no pueden ser normas estratégicas como lo presentamos, sino que esta nos da la identidad organizacional. Esta nos permite decir quiénes somos, para dónde vamos, cuáles son los procesos que vamos a orientar,
cuál va a ser la visión que orienta el desarrollo del futuro de la organización y cuáles son las capacidades y las competitividades que debemos llevar con lo del talento humano y con el personal. Además, nos damos objetivos. ¿Qué nos muestra el objetivo? Unas intenciones para desarrollar los intereses de la organización y buscar materializar las acciones que tenemos y los propósitos. Además, debemos de unir la estrategia con los planes de acción, porque una estrategia sin planes de acción nunca va a ser efectiva. ¿Qué nos haría la estrategia? Nos va a articular siempre las decisiones. Además, el plan de acción siempre nos va a convertir el pensamiento en una realidad cotidiana, en una competitividad y en una sostenibilidad de la organización. La estrategia siempre será el tejido vivo de la organización. ¿Por qué? Porque siempre tiene que buscar la adaptabilidad, la competencia y la sostenibilidad. La, la estrategia nunca podrá ser de patrones definidos. La estrategia siempre será dinámica y cambiante. Siempre irá a la construcción continua y a la adaptación. Por eso, la estrategia siempre no va a ser un documento rígido, sino que va a convertirse en aprendizajes sociales y nos va a llevar siempre a la mejora continua. Los cambios a los que se ven abocadas las organizaciones hoy para atender o responder a los requerimientos de la globalización implican repensar la organización desde lo humano. Poder hacer ese tránsito o ese cambio en la concepción de lo humano es vital en una organización. Pasar de concebir al sujeto como un recurso para entenderlo como un potencial resulta determinante, pues nos aleja de manera significativa e importante de una mirada de jerarquías subordinadas, donde el otro era ejecutor de unas acciones mecánicas y un componente o una pieza más del proceso. Hoy, atender a la mirada holística es asumir al otro con sus necesidades, con sus intereses, implica hacerlo partícipe más que un ejecutor de acciones mecánicas, implica entenderlo como un agente capaz de transformar, de co-crear, como un elemento clave y fundamental en cualquier escenario organizativo. En ese proceso de reconocer la importancia o la relevancia que en una organización tiene el componente humano, el liderazgo cobra también un significado especial. Hoy más que hablar de gerentes, hablamos de arquitectos, de líderes con la capacidad necesaria para vincular, para transformar, para ejercer prácticas participativas. Un líder asumido como un arquitecto es un líder capaz de articular la visión y los valores de la empresa o de la organización con esas necesidades del personal o del componente humano. Es una persona capaz de promover el aprendizaje de la organización, es capaz de transformar la realidad y esa realidad no depende únicamente de mejoras técnicas o esa mejora técnica no es la que va a determinar el éxito, sino la capacidad que tenga la organización para emprender, adaptarse, innovar, participar en cambios y hacer del componente humano la pieza fundamental. Entender que las organizaciones hoy se ven enfrentadas a cambios es entender que debe existir una sinergia o una relación entre la estrategia y el componente o el talento humano. No hay estrategia que funcione sin un talento humano que la haga posible, así como tampoco sería posible un talento humano sin estrategia, ¿cierto? Serían esfuerzos o desgaste innecesario. Una organización que se adapta hoy es una organización que obedece a iniciativas y competencias de quienes ejecutan las acciones. La competitividad y la sostenibilidad de una organización hoy está dada por esa capacidad de vincular o establecer de manera sistémica o interconectada la relación entre planeación, talento humano y liderazgos positivos.
En el proceso de análisis y reflexión sobre los cambios o transformaciones que las organizaciones deben asumir para responder a los retos de la sociedad actual, la escuela no puede quedarse por fuera. Como maestras y como investigadoras en formación, estamos convencidas de la importancia de traducir todos estos procesos al ámbito educativo. El maestro, como investigador por excelencia, cuenta con el laboratorio más maravilloso que es el aula de clase. Poder gestar desde allí procesos de transformación permite concebir a la escuela como parte importante de la sociedad. Y desde ahí el pensamiento sistémico cobra sentido cuando no nos pensamos o no nos vemos como organizaciones aisladas, sino como una organización fundamental en el desarrollo o en el avance social. La escuela hoy no puede ser vista como empresa, pero sí como una organización que debe responder a las demandas sociales de una sociedad tan compleja o de un momento complejo en la historia en el que reinventarse, replantearse y redefinirse resulta clave y fundamental. Pensar en la escuela como organización implica entonces pensar en el talento humano con el que cuenta la escuela, pensar en el liderazgo que ejerce la escuela y pensar de manera holística o abrazadora la realidad. Hoy los escenarios educativos requieren de prácticas innovadoras, de liderazgos comprometidos, de culturas escolares convencidas de la necesidad de cambio. En el rol del docente ya no somos transmisores de conocimientos, hoy somos motivadores, gestores de cambio, promotores de nuevas posibilidades. Eh, la organización como tal plantea lo humano, plantea lo técnico y plantea lo metodológico. La escuela como organización debería asumir esos componentes para direccionar prácticas educativas innovadoras, transformadoras, donde la escuela pueda responder a un sinnúmero de requerimientos que hoy la sociedad moderna le impone. Ya sea desde el ámbito empresarial o desde el ámbito educativo, concebirnos como organización implica una sinergia entre componentes fundamentales. No podemos dejar de lado la planeación estratégica, no podemos dejar de lado el desarrollo del talento humano, no podemos dejar de lado los liderazgos positivos si queremos hoy como organizaciones responder a las demandas de la sociedad. No podemos permanecer si no nos atrevemos a cambiar. No podemos garantizar que seamos vigentes, organizaciones vigentes, si no transformamos nuestras prácticas. Gestionar hoy implica hacer que las personas que integran la organización se movilicen hacia el cumplimiento de unos objetivos que ya no son del director o del gerente, sino de la organización como tal, porque hemos entendido que las miradas holísticas o el pensamiento sistémico integra cualquier componente de las organizaciones y de hecho integra las organizaciones entre ellas. Hoy somos producto de las interrelaciones, por eso pensarnos como organización implica una sinergia, implica hacer de la estrategia, del liderazgo, del talento humano una práctica social. Muchas gracias.